¿Qué tal, estudiantes de grado 11? Vamos a continuar con este segundo periodo haciéndole un acercamiento a la sociología propiamente. Debate que iniciamos en el primer periodo con el último tema y que considero que es urgente seguir profundizando. Antes de hacer el estudio de la relación que hay entre hombre y sociología, es decir, antropología y sociología, es importante aterrizar algunas conclusiones propiamente de Augusto Comte, padre del positivismo, filósofo francés del siglo XVIII y también considerado el padre de la sociología. Allí recuerdan muy bien que lo estudiamos y se hizo algunos acercamientos muy previos. Me parece importante concluir algunos de sus aportes para entrar propiamente en materia en la relación que hay entre antropología y sociología. Augusto Comte considera la sociología como una de las disciplinas más complejas de la filosofía, en tanto que quiere comprender e entender la totalidad de los problemas sociales. Es decir, desde Augusto Comte la sociología no se matricula o no se casa con un problema en específico, ya sea como las matemáticas, la química, la biología, sino que quiere explicar todos los fenómenos de la sociedad y parece ser algo muy ambicioso. Por lo general las disciplinas se enfocan y se concentran en estudiar un problema particular, un problema individual, ya sea politología, cultura, el tema del hecho religioso, la teología, pero estudiar la totalidad de las cosas como es la sociedad en general parece ser un, digamos, una ambición muy grande por parte de la sociología. Y es justamente la versión que Augusto Comte tiene de la sociología, esta que estudia la evolución de la sociedad y que va emparejada con el resto de las ciencias. Es decir, la sociología se nutre y se alimenta de las otras disciplinas para su saber entender de los fenómenos que se desarrollan en el mundo. Estas forman un todo orgánico, es un sistema coherente con todos los conocimientos humanos y en él cada ciencia ocupa un papel correspondiente como parte de un todo. Entonces les comentaba hace un momento de las ciencias particulares, de la bioética, de la ética, de la política. Y todas estas están abrigadas, están, digamos, acogidas por la sociología, puesto que los fenómenos no se desarrollan en un individuo o en un sujeto contexto en particular, sino que se están desarrollando y están permeando en muchas situaciones y contextos. En tanto, la sociología distingue, según Comte, un orden establecido que constituye la estática o la realidad social, que estudia la estructura permanente que persiste a pesar de los cambios y de los progresos de un pueblo o de los individuos, la familia, la sociedad, la dinámica social, los gobiernos, las políticas públicas, las leyes, los sistemas religiosos, los problemas ambientales, de modo que a lo largo de 3 siglos del origen de la sociología propiamente como disciplina, recordemos que es relativamente nueva, de la sociología ha querido estudiar la transformación y el progreso que han tenido los pueblos en el mundo. Antes de la sociología, pues fue una función propiamente que lo hizo la filosofía, antes del siglo XVII, para el Renacimiento, para la Edad Media, para la época de la filosofía griega, para las comunidades del Mediterráneo. La filosofía se encargaba de estudiar los fenómenos sociológicos que se desarrollaban en aquel entonces. De modo que ya para la modernidad, como una disciplina propiamente, como una ciencia de estudio, está querido comprender y entender la evolución, el progreso que han tenido los pueblos y en ellos cada uno de los cambios y las transformaciones culturales, las transformaciones políticas, las diferentes causas que han generado los grandes debates en el mundo y cómo no hablar de las consecuencias. Podemos tocar elementos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las grandes pandemias como la peste negra, ahora la pandemia del COVID-19, es decir, todos los problemas sociales que están dejando estos elementos históricos y
coyunturales son objeto de estudio de la sociología. Yo creo que usted y yo estamos siendo testigos de todas las causas que ha generado este coronavirus, desde intereses políticos, intereses comerciales y desde las grandes potencias, quizá en el debate de reducir la demografía de los individuos, en tanto que el planeta está supremamente sobrepoblado, donde ya no hay oportunidades para todos de estudio, de trabajo, donde ya no hay ni siquiera transporte para movilizar una ciudad como Bogotá. Pensemos también un poco en las consecuencias de esta pandemia, los grandes vacíos académicos que se están quedando en las universidades, los problemas de salud pública, las políticas públicas, eh, las quiebras en diferentes organizaciones, en multinacionales, en empresas, en sociedades. Observemos, por ejemplo, los problemas de salud mental, los problemas psicoafectivos, los problemas familiares en casa. Es decir, todo lo que usted y yo observamos alrededor es un problema, es un análisis de estudio que lo hace la sociología. Quizá lo de la pandemia pudiese ser un estudio de la antropología o de la administración pública o de la politología. Es más, de la misma ciencia frente a la vacuna o el tratamiento de la misma. Pero la sociología quiere abarcar de manera positiva todos esos elementos y dar un análisis, una reflexión estructurada. De modo que Augusto Comte la mira como un todo que quiere abarcar cada uno de los problemas de la estructura social. Es así entonces el criterio de clasificación de las ciencias lo hace en razón de la generalidad y la complejidad, que se hallan en proporción inversa, es decir, a más generalidad, más complejidad, lo que les hablaba. En tanto que si tomamos elementos más generales, como lo es el método deductivo, va a ser mucho más complejo particularizar e individualizar los elementos. Entonces, si estamos estudiando las causas y consecuencias de la pandemia, tenemos que abarcar muchos elementos. Ya les hablaba, desde asuntos políticos, comerciales, financieros, académicos, culturales, religiosos, etc. De modo que es bastante complejo hacer sociología. Lo mismo ocurre con la simplicidad que va unida a la genialidad, como lo harían otras ciencias. De modo que Augusto Comte eh, parece ser muy ambicioso al promover ese tipo de posibilidades o de suscitar ese tipo de reflexiones en torno al problema de la sociedad. Bueno, teniendo como base el presupuesto de Augusto Comte, vamos a hacer hoy entonces una contextualización propiamente de la relación que hay entre hombre y sociedad. Si bien es cierto, los seres humanos, desde la reflexión aristotélica de hace más de 2000 años, somos seres sociales por naturaleza, en tanto que el hombre se destaca en su contexto en el que vive por ser social. De modo que Aristóteles va a hacer un llamado de atención y es que el hombre se define por ser social. Los medievales dirían que el hombre es un ser religioso, que es un hombre de fe. Ya los modernos le van a agregar otros elementos, que es un hombre político, cultural, científico, es un hombre que tiene lenguaje, que tiene ética, que tiene trascendencia, que es consciente de sí mismo, que el hombre tiene axiología, es decir, valores. Pero bueno, en una primera definición, desde Aristóteles, partiendo del dualismo, es decir, que el hombre está conformado por dos elementos, como son cuerpo y alma, le va a agregar una primera definición histórica, que es que el hombre es social. Y de allí se entiende que éste está en un constante proceso de relacionarse con los demás. No se concibe, no se entiende el concepto antropológico o el concepto de hombre de una manera individual, de una manera ensimismada, de una manera introvertida. El hombre se desarrolla, crece, el hombre transforma la sociedad a partir de las relaciones afectivas que tiene con los demás, a partir de las relaciones profesionales, empresariales, como en una multinacional o en un trabajo,
o a partir del mismo hecho espontáneo, quizá en un centro comercial, en un parque, en un cine. Es decir, el hombre constantemente se está relacionando con los otros. Desde la biología, recordemos que el hombre es el animal más débil en la creación o en el reino animal. Una vaca, un perro, un caballo pueden nacer en un potrero, debajo de un árbol, pero el ser humano es la criatura, es el animal más débil. Si este nace allí, con toda seguridad va a morir, se va a infectar. Su madre puede morir de un derrame, de sangre, no sé qué puede pasar. Entonces, el hombre como animal es el ser más dependiente y que necesita de las relaciones sociales con los otros individuos. De modo que éste vive, se desarrolla en función de otros. Asimismo, nosotros, en la medida en que nos estamos desarrollando con nosotros y con otros sujetos o individuos en cualquiera de las situaciones, ya sean afectivas, sociales, profesionales, ocasionales, de manera espontánea, lo hacemos para construir sociedad, puesto que en últimas yo le aporto a la sociedad y la sociedad me aporta a mí. Y aquí viene una primera conclusión muy interesante en el desarrollo integral del hombre en la sociedad, y es que nosotros los seres humanos, como individuos particulares, usted y yo, como Pedro, como Juan, Lucas, como Stacy, como Andrea, como Camila, Sara, Wilson, no elegimos ser lo que somos. Nosotros somos consecuencia, escucha bien, somos resultado de unos procesos sociales. Somos resultado del contexto en el que vivimos. Somos resultado de una cultura. Nosotros tenemos las cosmovisiones, vemos el mundo y lo interpretamos, no es porque elijamos serlo, sino porque es que el contexto nos llevó a ser así. De modo que no elegimos ser lo que somos, sino que estamos determinados a ser lo que es en esencia, no por casualidad ni por accidente, sino porque el contexto nos lleva a actuar de esta manera. Es así como en el desarrollo integral del hombre en la sociedad hay una serie de relaciones que se da de manera integrada, es decir, se retroalimenta. Yo le aporto a la sociedad y la sociedad me aporta a mí. Y allí se gesta una capacidad de habilidades y potencialidades y donde el hombre aprende a decidir, donde el hombre aprende a amar, donde el hombre aprende a pensar, a reflexionar, donde crea sus propios códigos de convivencia, sus leyes, y allí constituye y construye su propio arquetipo o modelo de hombre. Si bien es cierto, las diferentes sociedades y culturas quieren formar un estilo de hombre o un prototipo de hombre. Entonces tenemos el prototipo de hombre judío, el islámico, el escocés y el italiano. Nosotros los latinos también tenemos una serie de prototipos de hombre, como es el costeño, el paisa, el llanero. Entonces eso lo está configurando no la totalidad como la que habla Augusto Comte, sino que son las individualidades, es decir, los contextos sociales propiamente dichos como una cultura. De modo que yo soy resultado de esa cultura, yo soy la proyección de mi entorno. Para el desarrollo integral del desarrollo social es importante rescatar tres elementos: lo biológico, lo psicológico, psicoafectivo y el intelectual. Bueno, empecemos por el primero, el biológico. Es el proceso que desarrolla todo ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Listo? ¿Ya? Los seres humanos, bueno, tenemos un desarrollo evolutivo, tenemos un desarrollo a través de una serie de etapas y de procesos mentales y emocionales. Luego, el segundo momento, el desarrollo psicológico, psicoafectivo, psicoemocional o psicosocial. Y aquí es importante tener en cuenta que el ser humano es lo que es por una serie de sensaciones y de emociones que desarrolla en su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos vivimos impulsados y motivados por metas,
por proyectos, por sueños, por propósitos. Y esos sueños y propósitos y metas y deseos no se desarrollan de manera individual, sino que se están desarrollando a través del aporte de la relación que yo tengo con otro individuo. Entonces, por ejemplo, ahí están los estímulos, están los premios, está el hecho de estar acompañado con una esposa, con un esposo, con un novio, con un compañero, con un jefe, con un amigo, con una amiga. Ellos contribuyen en mi desarrollo social y le aportan a mi transformación personal. De modo que no podemos construir nuestro propio proyecto social si no es junto a la compañía o el aporte del otro. El hecho de que a vos te digan que te aman, que te quieren, que te felicitan, eso aporta para su desarrollo psicoafectivo y para su desarrollo psicosocial. El último elemento es el desarrollo intelectual. Los seres humanos somos el animal más desarrollado en todo el cosmos, de modo que a través de la formación intelectual, de la academia, de la formación política, cultural, ética, religiosa, estamos transformando la sociedad y estamos generando en nuestra mente, en nuestro raciocinio, una serie de conceptos y de paradigmas que son los mismos que están en mi contexto o en mi cultura. De modo que la formación intelectual permite que de manera abstracta, de manera reflexiva, yo comprenda lo que hay a mi alrededor y a partir de ahí se forma el desarrollo social de un individuo y que éste lo proyecta, que éste lo exterioriza al resto de sujetos. Entonces observemos la imagen. El concepto que este señor, que este individuo tiene de música, de lo religioso, del amor, del dinero, de la energía, de la televisión, es porque un contexto social se lo está proyectando y él lo está asimilando. Hablábamos hace un poco de la importancia de las relaciones psicosociales, entonces el ser humano no se realiza de manera individual, sino que necesita de otros, como aquí vemos por ejemplo en una pareja. Bueno, un elemento fundamental también en el desarrollo del hombre y la sociedad es la relación que tiene con la cultura. Mm, en tanto que el hombre no es un ser arrojado de manera individual en un contexto, sino que este está relacionado con una serie de aprendizajes y de tradiciones y de costumbres que tiene su entorno. Y es así como la cultura es aquella expresión de lo que se proyecta, de lo que se observa o de lo que se contempla alrededor. Entonces, eh, el, el prototipo de modelo europeo, el blanco, elige ser lo que es porque va de acuerdo a su contexto alrededor. Entonces, por ejemplo, el italiano con sus espaguetis, con sus vinos, con su música, él es lo que es porque es lo que se desarrolla en su contexto clásico y conservador. El indígena, piel roja, es lo que es porque es que su contexto y su formación cultural se lo permite. El judío es lo que es porque es que su formación religiosa y política y filosófica lo lleva a pensar y a ver el mundo de esa manera. El africano lo mismo, de igual modo el latino, por acá vemos un musulmán, el afro también escucha y ve las cosmovisiones a partir de la interpretación que él le hace a su contexto. De modo que sociedad y cultura van íntimamente unidas, no se puede entenderlas de maneras separadas. Nosotros hacemos una cosmovisión del mundo es a partir de la relación intercultural que tenemos y esta la proyectamos a cualquiera de otros contextos donde estamos nosotros inmersos. Entonces aquí les escribo que justamente es la retroalimentación de valores, de costumbres, de tradiciones, de lenguaje, de técnicas, de normas, de leyes, de formación pedagógica. Y está en los espacios sociales se transmite. Por ejemplo, si nos encontramos aquí en los llanos con un costeño, nos encontramos con un italiano y con un paisa, pues ellos van a transmitir sus creencias, sus valores, sus costumbres, sus tradiciones, su lenguaje, sus normas, sus principios
van a llegar aquí a esta región y van a hacer lo que ellos son. Y si nosotros vamos a otras regiones, como un contexto español, un contexto alemán o francés, nosotros no vamos a hacer allá lo que ellos son, sino vamos allí a transmitir lo que nosotros tenemos. De modo que cultura y sociedad son dos elementos íntimamente agrupados, íntimamente unidos y que también, desde la visión de Augusto Comte, forman la totalidad de un solo, de un todo que se conoce esta como la sociedad. Es así, estudiantes, la relación que hay entre sociedad y hombre y que a partir de estos procesos psicosociales y de la manera en que nos relacionamos con los otros, estamos conformando lo que se entiende como sociología, estamos conformando lo que se entiende como la reflexión psicoafectiva, biológica, emocional, intelectual, cultural de lo que estamos observando alrededor y que a partir de esta explicamos o tratamos de interpretar o suscitamos la reflexión de entender un todo. ¿Listo? Muchas gracias.